Haré algo para que nadie me olvide. Estas palabras fueron el preludio de la terrible masacre de Port Arthur, en el estado de Tasmania, en Australia. Estamos ante un indiscriminado tiroteo a manos de Martin Bryant, un veinteañero inadaptado. La terrible matanza ocurrió el 28 de abril de 1996 y se cobró la vida de 35 personas. Su protagonista, Martin Bryant, había nacido con un importante retraso mental. Cuando sus compañeros en la escuela empezaron a llamarle estúpido Martin, el niño empezó a gestar su odio y su venganza contra la sociedad. Fue un joven sádico que disfrutaba mutilando y matando animales y que ni siquiera se entristeció cuando su padre se suicidó ahogándose en una alberca. Su retraso y la esquizofrenia que se le diagnosticó no fueron un freno a la hora de organizar la matanza que haría estremecer al mundo. Portando un rifle semiautomático Colt, se dirigió a la zona más concurrida del centro turístico de Port Arthur. Una vez allí, entró en la cafetería Broad Arrow. Dentro, comenzó a disparar sin reparo contra todo aquel que se iba cruzando. Concluida esa primera parte de la tragedia, se marchó a una casa de huéspedes donde secuestró a sus dueños. Finalmente, fue apresado. José Manuel Frías, escritor e investigador, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Bueno, de nuevo un personaje con una infancia complicada, con problemas familiares, rechazo de compañeros en la escuela, algo que parece perfilar en ocasiones a lo que será el futuro criminal. Algo, y esto es aún más triste, que a veces se podría evitar ofreciendo algo tan básico y tan humano como el afecto, como la comprensión, aunque no siempre esto sea una garantía, porque no siempre cuando se da afecto de niño y se ofrecen comprensiones, tenemos niños cojonudos, también salen algunos torciditos, ¿no? Sí. ¿Cómo fueron los primeros años de Martin Bryant? Bueno, Martin nace el 7 de mayo de 1967 en el estado de Tasmania, en Australia, concretamente en el municipio de Lenah Valley. Sus padres, Maurice y Carlin, matrimonio de origen inglés, se dieron cuenta bastante pronto de que su hijo era diferente, que tenía ciertas tendencias que daban a entender que su inteligencia era inferior a la del resto de niños, si bien físicamente no daba esa impresión. El asunto se esclareció cuando los médicos le realizaron las pruebas pertinentes y diagnosticaron efectivamente un retraso mental bastante importante. Bryant poseía un cociente intelectual de 62, cuando la media puede estar rondando los 100. Al reconfirmarse sus sospechas, los padres decidieron cuidarlo de la mejor manera. O sea, Maurice llega a solicitar la jubilación anticipada precisamente para estar más cerca de su hijo. Bueno, el personaje de hoy, Martin Bryant, no asistió a una escuela especial, sino a un colegio público convencional. Esto sin duda marcaba aún más sus diferencias, lo que le valió el desprecio y las burlas de sus compañeros, que rápidamente lo apodaron, como decíamos, Martin el estúpido. A pesar de su retraso, llegaba a entender que era diferente al resto, lo que fue mirando su seguridad. Esto supuso, supongo, José Manuel, un cierto aislamiento, ¿no? Sí, efectivamente, aquello le fue trastornando y convirtiendo en un muchacho todavía más solitario, un joven que huía de los demás, aislado por completo en su propio mundo. Todo esto no hizo otra cosa que ir gestando en su interior una especie de sentimiento de rabia hacia los demás, una rabia que pronto comenzó a provocar una serie de problemas
problemas en su entorno, ya que en lugar de sentir apego por sus semejantes, debido a su situación, empezó a perder la empatía, a considerar que los demás eran sus enemigos. Incluso, como muestra de su ira, solía destrozar sus propios juguetes. Su madre los encontraba prácticamente desmembrados en su habitación. Una de esas, vamos a decir, escenas difíciles de digerir fue cuando su padre se suicidó por ahogamiento en un estanque cercano. Dicen que el motivo fue el intento de compra de una nueva vivienda y al parecer hay un matrimonio que se adelanta y erige en ese enclave una casa de huéspedes, provocando una fuerte depresión en el hombre. El caso es que Martin no solamente no sintió tristeza al ver el cuerpo hinchado, deformado de Maurice, sino que pareció regocijarse en aquella muerte. Maurice es el padre, y esto que nos acabas de contar, atención, porque forma parte de una de las claves de la historia de este personaje de hoy, cuando su padre se suicida porque hay un matrimonio que se adelanta y compra la vivienda que pretendía comprar el padre. Atención, porque luego hablaremos de ello. Luego hablaremos de esto, que fue sin duda uno de los asuntos que marcó claramente a este niño. Bueno, estamos hablando de un chaval que pasa de tener una cierta discapacidad mental a convertirse en una persona con tendencias sádicas. Torturaba, mutilaba y asesinaba a los animales que encontraba en la calle. La cosa empeoró cuando aquella rabia contenida fue enfocada a su entorno y a las personas de su entorno. Sí, solía provocar pequeños incendios al quemar objetos urbanos, por ejemplo, e incluso llegó a apedrear a la gente que paseaba tranquilamente por la calle. Lo peor fue cuando, durante una actividad de buceo con sus compañeros de escuela, hirió a uno de ellos al clavarle un arpón en la cabeza. Si antes los demás chicos lo rechazaban por su retraso, ahora huían de él por su desatada violencia. Esa agresividad que Martin mostraba fue la causa de su expulsión en la escuela. Maestros, empleados y compañeros estaban cansados de soportar sus bromas pesadas. Fue ingresado entonces en la Newtown High School, un centro de educación especial para personas en sus mismas circunstancias. Allí la cosa, José, parece que tampoco funcionó. No funcionó, más bien todo lo contrario. Sus notas eran cada vez peores y su comportamiento incluso seguía siendo altamente agresivo. Ante una actitud así, fue estudiado de nuevo por el equipo médico, que diagnosticó una importante esquizofrenia. Vamos a contactar con un profesional para, cuando estamos hablando de esquizofrenia, saber exactamente qué es lo que estamos contando. José Miguel Gaona, psiquiatra forense, ¿qué es la esquizofrenia? Buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Pues bueno, vamos a ver, el tema de la esquizofrenia, la verdad que es una enfermedad un tanto compleja, es decir, los expertos no acaban de ponerse de acuerdo acerca de cuál es su etiología, es decir, por qué se causa esto. Se han advertido una serie de factores, por ejemplo, que son de tipo genético. Es más habitual encontrar personas con este tipo de enfermedad mental que pertenece al grupo de las psicosis que en otro tipo de personas. También se han identificado, por ejemplo, drogas que favorecen la esquizofrenia, como puede ser la marihuana, el hachís, es decir, los compuestos canábicos. También incluso hay otras líneas de investigación que apuntan hacia el tema de animales, como por ejemplo los gatos, que contagian algún tipo de seres vivos de tipo como la toxoplasmosis, por ejemplo, los toxoplasmas, que pueden ayudar también a desarrollar este tipo de enfermedad mental. Pero en definitiva, la persona, y su nombre lo indica, esquizofrenia, viene del griego, que quiere decir mente y cuchillo, es decir, mente cortada con un cuchillo. No hay facilidad para establecer una diferencia entre lo que es real y irreal, no se piensa de una manera clara, hay respuestas emocionales en un momento dado anormales, y en las situaciones sociales evidentemente también hay una alteración bastante importante. Empiezan luego otros síntomas en otro rango, como escuchar o ver cosas que no existen, alucinaciones, hablar de forma, por supuesto, que no se tiene sentido, y hay una dificultad para llevar también un pensamiento coherente, además de, por supuesto, tener creencias que no son reales, lo que constituye lo que vulgarmente se llaman delirios. Yo creo que con todo esto nos podemos hacer un buen cuadro de lo que supone la esquizofrenia. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. José Manuel, ¿qué supuso ese diagnóstico para Martin?
Aquello vino a complicar más las cosas para el joven Martin, que quedó aislado del resto de chicos en la propia escuela, en la que le dieron tareas sencillas, más bien para tenerlo entretenido, leer, escribir o incluso estar sencillamente sentado viendo la televisión. Finalmente abandonó el colegio y logró un pequeño trabajo muy simple, acorde con su mentalidad, en una empresa de mantenimiento en la que se dedicó a labores de jardinería. Pero ahí también fracasó en ese intento, y lo único que logró, eso sí, fue una pensión de invalidez para que pudiera salir del paso. El psiquiatra que determinó esa invalidez, dejó por escrito lo siguiente en un informe. Es incapaz de concentrarse para leer o escribir. Se entretiene de vez en cuando en el jardín familiar, aunque la mayor parte del tiempo lo pasa viendo la televisión. Es notable el esfuerzo que realizan diariamente sus padres para que la situación no se agrave. Aqueja esquizofrenia leve y su futuro es bastante incierto. A pesar de sus problemas mentales, a Martin Bryant lo atrapó el amor. Ella, Helen Harvey, era una mujer madura, de 54 años, que le dio trabajo como encargado de mantenimiento. Poco a poco fue surgiendo entre ellos la química y pronto iniciaron una relación. Él incluso llegó a trasladarse a la vivienda de Helen para iniciar una vida juntos. Sin duda cuesta entender esta relación. Ella con 54 años, él muchísimo más joven, con una discapacidad mental y una seria enfermedad mental como es la esquizofrenia. En todo caso, parece que Helen estaba muy ilusionada con aquel muchacho y gastaba grandes cantidades de dinero, José Manuel, en hacerle regalos. Sí, Helen llegó incluso a comprarle diferentes vehículos, pero la existencia de Martin no parecía mejorar con ese aliciente sentimental y debido a su enfermedad seguía demostrando instintos violentos. Su nueva afición por las armas de fuego le llegó a amenazar a gente del entorno a punta de escopeta y no mucho después llegó incluso a abusar sexualmente de una universitaria. Solía ir con Helen a una granja a las afueras y cuando tenía un rato libre y despistaba a su compañera sentimental, se dedicaba a pasear disparando a los perros e incluso a los turistas que caminaban tranquilamente por la carretera. Un tipo raro, haciendo cosas raras. Y además a punto de que su vida diera un giro. Helen, su pareja, muere. Y él se muere además, parece que de forma accidental. Digo parece. Luego aclararemos daremos algún dato más. En todo caso, él se convierte en su único heredero. Imagínate lo que eso supuso. Ella lo había incluido en su testamento, como bien dices, como único heredero, y cuando la mujer fallece en un accidente de tráfico, al salirse su coche de su carril e impactar con un vehículo que venía en sentido contrario, Bryant pasó a ser dueño de nada más y nada menos que de una mansión en buen estado y de $500,000. Algunos investigadores llegaron a sospechar efectivamente de Martin, señalándolo como el auténtico culpable de la muerte de Helen, pero nunca se pudo demostrar con pruebas fehacientes. Digamos que esas sospechas radicaban en que Bryant iba de copiloto y en otras ocasiones había demostrado un comportamiento bastante imprudente al lanzarse de golpe sobre el volante y zarandearlo en plena conducción. En todo caso, Martin sufrió daños en el cuello y en la espalda y tuvo que ser hospitalizado durante algunas semanas. Bueno, las sospechas son además por alguna que otra cuestión. Vuelvo a repetir que la historia va a ir engordándose hasta llegar a su culminación, ya entenderéis por qué. Bueno, el cambio en su vida del que hablábamos incluía, no podemos pasar por alto, una obsesión por el sexo. Aprovechando su ahora abultada cuenta bancaria, contrataba constantemente a prostitutas. Todas ellas salían de su casa espantadas, horrorizadas con el ambiente y con el comportamiento excéntrico de Martin, hasta el punto de que ninguna repitió. José Manuel, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un comportamiento raro?
Por ejemplo, cuando Brian estaba solo en casa, pasaba largas horas frente al televisor viendo películas en las que se mezclaba la pornografía con la violencia o incluso con la zoofilia. Llegó a modificar en ocasiones sus gustos por la ropa. A veces se vestía con un traje gris de lino bastante elegante, con zapatos de piel y una corbata, y con un maletín en la mano comentaba a la gente que era un gran hombre de negocios. Aprovechando ese dinero que había heredado, viajó a varios lugares del mundo. Como era de esperar, tuvo problemas con la gente en muchos de los enclaves que fue pisando. Hoy, el expediente de la crónica negra que tenemos sobre la mesa es el de Martin Bryant, autor de la masacre de Port Arthur, en Australia, año 1996. Se acerca la fecha de la terrible masacre, y Martin Bryant se iba preparando para el sangriento evento. Su discapacidad y su esquizofrenia no fueron un freno a la hora de planear sus actos. En una armería compró un rifle semiautomático Colt AR-15. Es curioso cómo ni siquiera le pidieron una licencia de armas, algo que quizá hubiera evitado la masacre. Martin deambuló numerosas veces por el lugar que posteriormente regaría de sangre y de muerte. De esta forma trazó la ruta que recorrería pocos días después. En la tarde del 28 de abril de 1996, le dijo a un vecino: todo el mundo me recordará por lo que haré. ¿Qué ocurrió a partir de ese momento, José Manuel? Pues vamos a situarnos. Era la 1 de la tarde de un domingo, por lo que cientos de personas paseaban tranquilamente, visitando tiendas y cafeterías por ese centro turístico de Port Arthur. El primer enclave que pisó Martin fue la cafetería Brother Row. Nadie se fijó en su mirada desquiciada. Yo creo que era tanta la gente que estaba almorzando a esa hora que su figura, un tanto siniestra, pasó completamente desapercibida. Además, supo disimular bastante bien, pidiendo algo de comer y sentándose a degustar el almuerzo tranquilamente. Eso sí, mientras sus ojos danzaban por todo el entorno que le rodeaba. Llegado el momento, y con una sangre fría que realmente asombra, colocó sobre una mesa una cámara de vídeo para grabar sus terribles actos y sacó el rifle de la mochila que portaba. Un segundo después, abrió fuego de manera indiscriminada, siendo protagonista de una de las peores matanzas de un asesino múltiple en los últimos años. Los primeros en fallecer fueron un hombre y una mujer. Un matrimonio asiático contra el que disparó, impactando en la cabeza de ambos. A partir de ahí no hubo selección. Los disparos se sucedieron sin un objetivo fijo, dejando 20 muertos y otros tanto heridos, algunos de auténtica gravedad. Cumplida la primera parte de su plan, se dirigió al aparcamiento, donde continuó disparando y matando inocentes, entre ellos a una mujer y a sus 2 hijos pequeños, quienes, sin darse cuenta de lo que pasaba, pasaron junto al asesino. Tras ello, escapa en un BMW robado, matando por supuesto a sus ocupantes, y va a la casa de huéspedes Marina Cottage. ¿Por qué? Es decir, esta sería, o buscamos la respuesta al asunto que te planteábamos de cuando el padre se suicida, porque se adelantan un matrimonio a comprar la casa que él pretendía. ¿Por qué? ¿Por qué se dirige a esa casa de huéspedes? Efectivamente, ya hemos hablado antes de la muerte de Maurice, el padre de Martin, como consecuencia de esa depresión que le lleva al suicidio, y que esa depresión además tuvo como motivo el no poder comprar una vivienda familiar porque ese matrimonio se había adelantado. Ese matrimonio, compuesto por David y Sally Martin, convirtieron aquella vivienda en la casa de huéspedes a la que ahora, totalmente iracundo, empuñando esa arma, se encaminaba Brian. Aparte de dejar a varios muertos por el camino, la mayor parte de ellos conductores y acompañantes que simplemente se cruzaron con él por la carretera, estando ya en la casa de huéspedes, prendió fuego al coche de David y de Sally y a ellos los amordazó en una habitación, usándolos como si fueran rehenes. Como es lógico, tras la masacre en Port Arthur, la policía le había seguido los pasos y se encontraban ya en el perímetro de la casa de huéspedes.
José Manuel, ¿cómo se las apañaron para atrapar al asesino, teniendo en cuenta lo que decías, es decir, que retenía a los dos rehenes, a David y a Sally Martin? Pues ya con la casa completamente rodeada, ya casi de noche, usaron esa famosa figura del negociador. El sargento Terry McCarthy fue el encargado de hablar con él, eso sí, por teléfono. Los agentes, además, no podían salir de su asombro al descubrir que lo único que exigía Brian a la hora de entregarse y de soltar a esos rehenes, de liberarlos, era que le dieran un paseo en un helicóptero del ejército. Aquello parecía algo así como una broma macabra. Varias horas después, ya amaneciendo, Martin se entregaba, no sin antes provocar un incendio en la casa de huéspedes. Él mismo salió envuelto en llamas que lograron sofocar con rapidez los propios agentes. Por desgracia, David y Sally, los dueños de la pensión, fallecieron por la propia acción del fuego. Si te parece, Adolfo, te quiero presentar a nuestro invitado de esta noche, precisamente para hablar de la figura del negociador cuando se da un caso de secuestro con rehenes, como fue el caso que nos ocupa. Se trata de Juan Antonio O'Donnell, inspector jefe de la Policía Nacional. Juan Antonio O'Donnell, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cuál sería el protocolo que pone en marcha la policía cuando un civil, como es el caso que hemos contado, secuestra y utiliza de rehenes a terceras personas? Bien, pues el protocolo viene dado por una sección que se creó hace algunos años en la policía, que depende de la Audiencia Central de la Comisaría General de Madrid, y que ese grupo, esa sección, se llama de secuestros y extorsiones, tiene un grupo dedicado a la investigación y luego tiene otro de negociador puramente. Entonces, el protocolo pasaría por establecer con los investigadores qué tipo de perfil tiene el secuestrador, qué motivaciones tiene, y con esa información y la gestión del negociador, cuando ya en principio se ha actuado en la zona y se ha acordonado y tomadas las medidas que no cito porque son obvias, pues entonces entra el negociador a dialogar con uno de los secuestradores. Siempre tiene que ser un interlocutor. Juan Antonio O'Donnell, soy Adolfo Arjona. Buenas noches. Hola, encantado, Adolfo. Hola, gracias por atendernos. Juan Antonio, una pregunta. Dependiendo del perfil del delincuente del que estamos hablando, hay un negociador, es decir, el negociador vale para cualquier situación, bien sea retención de rehenes porque ha habido robo o por asesinato. Estamos hablando de cuando es una persona que hay demostradas pruebas de que es un demente, se utiliza otro tipo de perfil, o el negociador al final es un profesional que aborda esa materia, sea cual sea la naturaleza del delincuente. Como dicen los malos entrevistados, mucho me alegro que me haga usted esta pregunta, porque, claro, si no yo no hubiera entrado en detalles, porque yo sé el tiempo en la radio lo que es. Entonces, Adolfo, efectivamente, es como tú dices, solamente que en la mente de todos está, por qué no decirlo, lo que Hollywood nos vende. No es un negociador. En general, y sabes los años que he estado yo en activo, ningún trabajo policial lo hace un superhombre. En realidad se habla de negociador para abreviar. Hay uno, es verdad, el más caracterizado, el que tenga más facilidad de palabra, el que haga más gala de una empatía especial que hay que tener en estos casos. Ese es el que se convierte en interlocutor del equipo negociador, porque el equipo negociador tiene entre bastidores, psicólogos, investigadores que tienen datos que en un momento determinado a ese interlocutor le van a servir, pero no es un hombre solo. Rara vez se da esos personajes que antes citaba de Hollywood. Señor O'Donnell, eso quería preguntarle. La opinión pública estamos muy contaminados por la imagen del negociador del cine norteamericano. Sí, además tiene sentido porque lo que nos vende la película, igual que determinadas novelas, es acción. Y si te pones a desmenuzar el trabajo de equipo, pues la radio sería otra. Tú estás ahí y detrás de ti, sin duda, y todos somos conscientes, pero al radioyente se le olvida, hay un montón de personas trabajando que hacen posible que tú y yo podamos establecer este diálogo. Correcto. Juan Antonio, siempre da la sensación desde fuera que cuando interviene un negociador siempre suele estar rodeado de una enorme tensión. Este profesional tiene que tener personas frías, en fin, te lo voy a decir en términos muy coloquiales y muy cariñosos. ¿Es más un problema de cojones o es un problema más de control? Pues yo diría que
sin despreciar ninguno de los dos matices que tú has citado, más que nada es la profesionalidad la que te da ese control. Dicho de otro modo, tú lo sabes porque en tu profesión también pasa, el miedo escénico. El miedo escénico arrebata facultades al profesor más experto cuando se pone frente a unas cámaras de televisión o cuando se pone en un estudio de grabación a ser entrevistado. Ese miedo escénico, con el tiempo, pues lo vas perdiendo. Claro, teniendo en cuenta que el grupo nuestro, el de la Policía Española, está considerado líder en Europa y ahora mismo lidera las negociaciones de una red de negociadores que hay en contra el delito, las lidera España de momento, por su experiencia, pues claro, naturalmente que los cojones, como tú decías, y la calma hacen falta, pero que sobre todo hace falta profesionalidad. Juan Antonio, como siempre es un placer tenerte. Gracias y buenas noches. Un placer para mí haber estado con vosotros. Buenas noches. Durante todo el juicio, la risa histérica de Martin Bryan puso la piel de gallina a los presentes. Aunque en un primer momento se declaró inocente, su propio abogado le alertó a que confesara los hechos, ya que con las pruebas existentes, lo contrario hubiera sido peor para él. Los estudios psicológicos volvieron a evidenciar su avanzada esquizofrenia, pero las autoridades judiciales entendieron que había actuado de manera consciente y premeditada. Su propia madre se pronunció al respecto, asegurando que habría preferido que su hijo hubiera muerto durante el tiroteo. Cuando le preguntaron por su comportamiento asesino, él respondió impasible. Solo sentía que cada vez más gente estaba en contra de mí. Cuando trataba de ser amable con ellos, se alejaban. Esas emotivas palabras no evitaron que en noviembre de 2006 fuera condenado por un tribunal a 35 cadenas perpetuas, sin ningún tipo de posibilidad de libertad condicional. Parece, José Manuel, que hubo cierto revuelo en Australia debido a determinadas acciones periodísticas que algunos consideraron poco honestas y que ya te digo yo que a mí también me lo parece. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, digamos que aunque todos consideraban a Martin como un personaje malvado y peligroso, el fiscal quería que fuera juzgado con todos sus derechos y no vio bien que algunos medios de prensa manipularan algunas fotografías, cambiando incluso la forma y el color de sus ojos para hacer parecer a Bryan aún más desquiciado de lo que estaba. Sí hay que resaltar que este suceso sirvió, y eso fue algo bastante bueno, para que en Australia se restringiera el acceso a las armas de fuego. Ya en prisión, Martin Bryan intentó suicidarse en varias ocasiones. Y lo intentó con cuchillas de afeitar. La primera vez cortándose las venas de la muñeca. La segunda hiriéndose en la garganta. Aquellos dos intentos de suicidio le valieron el pasaporte definitivo a un centro de salud mental dentro de la propia penitenciaría de Riston, en Hobart. Allí continúa en la actualidad. José Manuel Frías, nos encontramos la semana que viene. Gracias. Gracias, buenas noches. Recuerda que si quieres más José Manuel Frías, josemanuelfrías.com.